Y estamos continuando con esa serie que comenzamos la semana pasada y estamos hablando acerca de lo que son los diezmos y las ofrendas. Y como que las caras cambiaron, no sé. No. Pues mire, cuando yo comencé a estudiar esta palabra de hoy, pues el Señor me confrontó también. Porque déjeme decirle que no todo el que nos paramos aquí a hablar, o sea, nosotros no somos perfectos. Nosotros también tenemos nuestras altas y bajas. Y también fallamos en algunas cosas o en muchas cosas. Y cuando estaba estudiando esta palabra, me di cuenta, wow, Señor, de verdad que me faltaba mucho por aprender de esto. Porque la realidad es que cuando hablamos de los diezmos, obviamente por naturaleza, lo primero que pensamos es, ¿en qué? En dinero. En dinero. Pero cuando comencé a estudiar esta palabra, me di cuenta que el diezmo es, aunque sí habla de dinero, lo más importante aquí es la confianza que uno pone en las manos de Dios. Ya mismo me voy a explicar. Pero en forma de repaso, dijimos la semana pasada que el significado del diezmo es una porción santa, una décima parte que es santa para Dios. Y el fundamento del diezmo es la fe. La fe. ¿La fe en qué? ¿O en quién? No es en el dinero. La fe en Dios. La fe en Dios. Y entendimos que el diezmo no tiene nada que ver con la ley, porque Abraham dio sus diezmos a aquel rey Melquisedec después de una batalla para librar a su sobrino Lot. Y él recogió de todas aquellas ganancias que tuvo en la batalla. Se encontró con el rey Melquisedec. Quizá en otra ocasión se puede hablar de Melquisedec. Pero Melquisedec era un tipo hace referencia a Jesucristo. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, dejándonos entender que el diezmo no tiene nada que ver con la ley, porque vino antes de la ley. Y el propósito de los diezmos es siempre poner a Dios primero. Y ahí es donde cae la confianza que tenemos que desarrollar en Dios, porque es un desarrollo. Al principio, cuando yo comencé a salir con mi esposa, mi novia en aquel tiempo, habían unas cosas que como que ella no me traía confianza. Entonces yo fui bien sincero con ella y le dije, ¿sabes qué? Pues yo no sé, yo como que no confío del todo en ti. Yo fui sincero con ella. Pero como esto es serio y yo quiero casarme contigo, pues yo lo voy a poner en la mesa. Como que no confío del todo en ti. Enséñame que yo puedo confiar en ti. O sea, es un desarrollo. Y mientras yo más la iba conociendo, más me daba cuenta que yo podía confiar en ella completamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Mientras más tú conoces a Dios, más te das cuenta que en Él puedes confiar. Y no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, y no importa si esto tiene que ver un poco acerca de tu dinero que tú estás ganando mientras estás trabajando. Como tú confías en Dios, le puedes dar a Dios lo que a Dios le pertenece. Porque solo se trata de una confianza que tú tienes en Dios. Porque la realidad es que Dios no necesita tu dinero. El diezmo no se trata de cantidades. El diezmo se trata de una alineación que tú estás alineado en el propósito de Dios. Y la postura del diezmo es que nosotros no pagamos los diezmos. Nosotros entregamos nuestros diezmos.
nosotros le damos a Dios nuestros diezmos. Entonces tenemos que devolver el diezmo a Dios como un acto de devoción. Cuando el diezmo se le da a Dios, se le entrega a Dios, es un acto de devoción a Dios, un acto de adoración a Dios. Vamos otra vez a Malaquías capítulo 3, versos del 10 al 12. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo, Jehová, no cambio. Eso ahí nada más me rompe la cabeza. Yo, Jehová, no cambio. Él es el mismo ayer. Él es el mismo hoy. Y Él será el mismo mañana. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí viene una palabra fuertísima. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Padre, he aquí tu palabra. Háblanos, ministranos, Señor, como tú me ministraste a mí en mi casa mientras estudiaba. Habla a tu iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Una de las cosas que a mí me chocó rápido leyendo este pasaje es que por allá en el versículo 9 leímos que Dios dice que son malditos aquellos los que me robaron. Eso es una realidad. Eso es un hecho lo que Dios está hablando. Pero no se queda ahí. Mira cómo se extiende el amor de Dios. Porque Él dice entonces, pero probadme, están malditos porque me robaron, pero probadme en esto. Porque si tú entonces das lo que le pertenece a Dios, entonces no se queda como maldición, se torna en bendición. Porque el amor de Dios se extiende hacia nosotros. No es como nosotros, que si nos maldicen a nosotros, nos ofenden a nosotros, pues creemos que ahora tenemos que vengarnos, tenemos que guardar rencor. Pero Dios no guarda rencor contra nosotros. Al contrario, sí, me robaron, pero entonces dices, probadme. O sea, no te quedes ahí. Te estoy extendiendo una oportunidad. ¿Para qué? Para que lo hagas bien, para que lo hagas correcto. Me robaste, pero mi amor se extiende, ahora vamos a hacerlo. Y pruébame en esto para ver si no abro las ventanas de los cielos y te bendigo. El dinero puede ser que sea fácil de conseguir en cuanto a trabajar y todas las semanas tienes un cheque. Se supone que el dinero deba venir a ti. Pero hay algo que si el dinero se sigue alejando de ti, pues puede ser que es que usted no está o no sabe administrar lo que está entrando. Y esto es difícil de lidiar, de aceptar, porque muchas veces está bregando con nuestro ego. ¿Cómo que yo no sé administrar mi dinero? ¿Cómo que ahora tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer con mi dinero? El dinero está supuesto to follow, para seguirnos, nos sigue. Solamente si nosotros ponemos nuestras prioridades en Dios.
Porque el asunto es que Dios no fomenta, Él no favorece el desperdicio. Y hay muchas veces que ese es el problema nuestro, que desperdiciamos lo que tenemos y no ponemos nosotros no le damos nombre a nuestro dinero. Esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos, por ejemplo, no sé, por decirle un número, $100, de estos $100 que tú tienes, ¿tú sabes cuánto va para, qué sé yo, para la comida? ¿Cuánto va para la luz, para el agua? ¿Cuánto va para tu semana de ahorro? ¿Tú le estás dando nombre? ¿Tú le estás dando localidades a este dinero que entra por tus manos? Porque Dios no favorece el desperdicio. Las prioridades están fuera de lugar cuando hay un desperdicio de nuestra entrada. Y la pregunta es, ¿por qué Dios establece el diezmo? La razón por la cual Dios creó el diezmo no tiene, y aquí es que comienza lo que el Señor me comenzó a ministrar, porque la razón por la cual Dios creó el diezmo no tiene nada que ver con darle dinero a Dios. Dios no necesita nada financiero de nosotros. Todo lo que hay en la tierra ya le pertenece a Dios. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo le pertenece a Dios. Así que cuando Dios establece algo, no es porque Él lo necesita. El diezmo y la ofrenda son el programa de entrenamiento. Dios nos está entrenando para una administración de Dios a la humanidad. Dios nos está entrenando para nosotros poder bendecir. Dios no necesita un centavo realmente de nosotros, pero te dice: apártame una décima parte de todo lo que tienes. Como dijimos antes, lo que pasa es que nosotros cuando pensamos en esto solamente pensamos en el dinero, en el dinero. Si recibes, por ejemplo, $1,000, ¿cuál sería la décima parte de esos $1,000? ¿Alguien dijo? $100. ¿Cuánto dijo Dios que era para él? $100. ¿Con cuánto te quedas? Con 900, que es el 90%, ¿verdad? Pero acabamos de leer que ¿qué le pertenece a Dios? ¿El 10 o el 90? Todo. Dios, todo le pertenece a Dios. Estamos hablando de números, 1,000. Todo le pertenece a Dios. Él te pide solamente el 10, 100. Te quedaste con los 900, 90. Tenemos que entender que cuando tú le das a Dios esa décima en confianza, entendiendo de que tú le estás dando a Él porque tú confías en Él, Él está bendiciendo esa acción. Entonces los 900 que te quedas van a ser bendecidos. Pero ¿qué sucede cuando no le damos esa décima parte a Dios? Entonces Dios no bendice ese total. Se te desaparecen esos 900, te quedas en cero y te preguntas: ¿pero dónde se fue el dinero? ¿No te ha pasado? Adiós, pero yo cobré ayer y ya la cuenta está en negativo. ¿Qué es esto? Ven acá, pero yo no cobré tanto. ¿Y dónde fue que yo lo gasté? ¿Dónde fue que lo usé? No te das cuenta. Porque el 90% no fue bendecido por ese 10% que le diste a Dios. ¿Me van siguiendo? Cuando Él te pide la décima parte, Él lo que está es pidiendo tu disciplina. El diezmo va de la mano con el sacrificio.
Cuando hay disciplina, tú entiendes que hay una consistencia. Estás aprendiendo que en la disciplina hay un desarrollo de carácter de Dios en tu vida. En la disciplina tú estás aprendiendo a confiar en Dios. Y confiar en Dios es un poco difícil porque hay cosas muy cerca de nuestro corazón que nosotros creemos que nosotros somos las mejores personas para cuidar, pero entonces no queremos dejárselas a Dios porque creemos que nosotros somos mejores para cuidarlas. ¿A qué me refiero? Yo creo que yo lo mencioné aquí. Mi hijo, mi primer hijo, por favor no le digan a mi hijo que yo les contesto. Por cuestión de salud y los doctores creyendo que por herencia, porque mi esposa tiene una condición de que se desangra, Van Willebrand se llama, se desangra. Entonces no querían circuncidar a mi hijo en el hospital porque pensaban pues el doctor tenía miedo de que podía desangrarse también, lo que sea. El asunto es que no se circuncidó mi hijo. Luego en su vida, después como de 6, 7 años, pues comencé a tener problemas ir al baño. No podía orinar. Lo llevé al doctor, le dieron unas cremas, ponle esta crema, qué sé yo, qué más, ayúdalo. Nada, la crema no trabajaba. Finalmente el urólogo nos dijo, bueno, vamos a tener que circuncidar al niño. Tenía como 7, 8 años. No, tenemos que circuncidarlo. Una cosa es circuncidar a un niño, a un bebé en el hospital de 3 días de nacido, y otra cosa es circuncidar a un niño de 7, 8 años. Imagínate a Abraham después de viejo, cuando Dios le dijo. Entonces, fuimos esa mañana, hicieron la pequeña cirugía. Después de la cirugía, el doctor, ignorantemente, digo yo, le dijo a mi hijo, cuando vayas a orinar al baño, puedes ir, pero quizás te va a doler un poquito, quizás te va a arder un poco, no te preocupes que todo está bien. Eso es lo peor que tú le puedes decir a un niño. El asunto es que eso fue por la mañana, llegamos a la casa como a eso de las 3 de la tarde, y ya en la tarde mi hijo, papi, yo necesito ir al baño, pero no me atrevo. Vente, papá, no te apures, que estoy contigo. No. Bueno, lo dejé. Eran como las 6 de la tarde ya. El niño no había ido al baño, tenía miedo. Papi, necesito ir al baño. No me atrevo. Pero vamos, que el doctor dijo que está bien. No me atrevo. Bueno, no sé cómo él aguantó tanto. Porque eran yo creo que ya como las 8 de la noche. Y el niño quería ir al baño. Finalmente me dice, papi, vamos a salvar el baño. Y allá, parado frente al toile, me dice, primeramente, antes de ello, ora por mí, ora para que no me duela. Entonces, como yo quería proteger a mi hijo más que Dios, le dije, no te preocupes, y quería proteger a Dios también, por si acaso le dolía. Yo decía, papito, yo voy a orar por si acaso te duele, que no sea un dolor fuerte, que tú lo puedas aguantar. No, papi, es que yo no te pregunté por eso, yo no te pedí por eso. Yo te pedí para que Dios me quitara el dolor cuando yo lo hiciera. Entonces yo protegiendo a Dios, por si acaso, tú sabes, si Dios no hacía nada. No te pude, papá. Yo voy a orar por ti para que Dios te dé fuerza. Y que si te duele, pues que no sea mucho. Entonces él dijo, no, pues yo voy a orar. ¿Dónde estaba mi confianza? A eso es que yo voy. ¿Dónde está mi confianza? Yo no profeso a un Dios que puede. Yo no profeso a un Dios que para Él no hay nada imposible. Pero cuando llegó el momento de yo depositar mi confianza en Dios a algo que está cerca de mi corazón, entonces como que titubeo. Entonces como que digo, como que me aguanto. Porque puedo creer que yo tenga mejor solución que la que puede tener Dios. El asunto es que él oró y yo oré la oración que le dije que iba a orar. Él oró su oración y comenzó a orinar. Y mientras orinaba, él me miraba sorprendido y yo lo miré y él me dice, papi, no me duele. En su testimonio él decía que Dios no permitió que le doliera. ¿Qué yo hice? El que está predicando hoy día me tiré al piso a llorar. Porque el Espíritu Santo me conmovió, me hizo entender.
yo no pude confiar en Dios en ese momento. Yo no pude darle a Dios esa confianza de que Él podía tener cuidado de algo tan cerca a mi corazón como mi hijo. Pero mi hijo pudo tener confianza en Dios. El diezmo es la misma forma. Cuando tú das el diezmo a Dios, tú le estás diciendo a Dios que tú confías en Él. Que no importa cuál es la circunstancia que tenga a tu alrededor, el primado es Dios. Cuando tú le das el primado a Dios, Dios te bendice. Dios comienza a canalizar tus pasos. Cuando tú pones el diezmo en prioridad a Dios, entonces las demás cosas caen en su lugar. Hace un tiempo atrás, cuando vivía en Nueva York, yo trabajaba en un complejo de apartamentos. Teníamos como 1,100 apartamentos. Yo era handyman allá. Y había una posición, habían 5 posiciones en el trabajo donde le daban apartamentos de gratis. Y yo quería esa bendición. Señor, yo quiero esa posición, yo quiero que me den el apartamento de gratis, porque además del apartamento de gratis, te daban tu salario, te daban un garaje, te daban un laundry. Y, ¿sabes? Y en Nueva York, viviendo en un apartamento, pues los apartamentos son carísimos. Y yo decía, Señor, yo quiero esa bendición. Yo pagaba un apartamento en el Bronx. Y el Señor me dice, yo te quiero bendecir, pero yo quiero que tú hagas un sacrificio. Ajá, Señor, dime cuál es el sacrificio. Ajá, yo quiero que tú me hagas un cheque de $937.17. ¿Y por qué les doy esa cifra así exactamente? 937.17 centavos, porque esa era la renta de mi apartamento donde yo pagaba. Y el Señor, tú eres loco. O sea, yo voy a dejar de pagar mi renta para un sacrificio. Y bueno, Señor, ¿y qué tú quieres a quién tú quieres que yo escriba ese cheque? ¿A la iglesia? No, se lo vas a dar a una persona que te voy a poner en mi corazón. Bueno, Señor, si esto eres tú, yo se lo voy a convertir a mi esposa. Porque mi esposa, con la renta y con el mortgage y con los biles, es como si todo eso fuera sagrado. No se toca. Casi ella lo worship. No me toque la renta. Bueno, Señor, yo le voy a decir a mi esposa, si eso eres tú, yo sé que mi esposa va a decir, no hay problema. Y le dije, mira, yo estoy pidiendo a Dios por este apartamento en el trabajo, esta posición. Y el Señor me está diciendo que yo sacrifique, entienda lo que le estoy diciendo, que yo sacrifique eso que estoy pidiendo. ¿Me van siguiendo? O sea, yo estoy sacrificando la renta del apartamento porque lo que yo estoy pidiendo es un apartamento. ¿Sí me siguen? Entonces Dios me dice que lo haga. ¿Y qué ella me dijo? Comenzó a llorar. Y me dijo, hazlo. Señor, te reprenda. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Ella me dijo, hazlo. Yo fui a mi casa y le dije, Señor, con temor y temblor, yo voy a sacrificar mi renta, 937.17 centavos. Se lo di, fui a la iglesia, el Señor puso en mi corazón una persona, le dije, mira, Señor, no sé si lo necesitas o no, porque ya eso es irrelevante para mí. Pero el Señor me dice a mí que te dé este cheque, porque el Señor quiere bendecirme con otra cosa. Cuando le di el cheque, ella miró el cheque y se sonrió y me dice, ¿y por qué me diste exactamente esa cantidad? 937.17. Le dije, número 1 es porque el Señor me lo dijo, y número 2 es porque esta es la cantidad que yo pago de renta y el Señor me dijo que diera esto. Y ella comenzó a llorar.
Y ella me dijo, es exactamente la cantidad, al centavo, exactamente la cantidad que yo necesitaba para hacer algo que ella tenía que hacer. El Señor sabe todas las cosas. Y cuando uno pone la confianza en Dios y se atreve a sacrificar, porque cuando hablamos de diezmo, esto va conjunto con sacrificio. Cuando uno sacrifica para Dios y confía en Dios, Dios bendice. Dios abre las ventanas de los cielos de bendición para tu vida. Y si me pongo aquí a contar más testimonio de esto, se me hace tarde. Yo he regalado 2 carros. 2 carros he regalado yo. Yendo a la iglesia, Señor, pero ¿cómo? Tú me dices que es de este carro. Sí, dale. Ajá. Bueno. ¿Y a quién se lo doy? Ajá, mira, así mismo me dice el Señor, aquel que está allí, cuando salga de la iglesia, tú vas a ver que el carro no le va a prender. Y cuando no le prenda, tú vas a ir donde él y vas a decir, toma mi carro, llévame a mi casa y toma mi carro. Yo no dije nada, salí de la iglesia, mirando por donde él iba. Y ella fue, el carro no le prendía. Y lo veo que abre, nosotros llamamos el bonete del carro, el hood. Y él bregando allá y no encontraba más que hacer. Y yo fui donde él. Le dije, varón, yo sabía que tu carro no te iba a prender. Ah, el Señor me lo dijo. ¿Por qué? Porque yo necesito obedecer a Dios. Y si yo me dice que yo te dé mi carro, ¿cómo va a ser? Llévame a mi casa y toma tu carro. Después firmamos los papeles y el título es tuyo. Pero después luego el Señor me bendijo con otras cosas que después quizás podemos hablar. La pregunta es, ¿te atreves a confiar en Dios? Dios te está confrontando en esta mañana. Y no es casualidad de que hicimos hoy Santa Cena, porque es un pacto lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Que quizás tú no has sido el completamente fiel como yo. El completamente fiel en confiar en Dios, en tus diezmos. Pero hoy Dios quiere que tú hagas un pacto para que comiences de nuevo. Porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. La característica de los diezmadores. Los diezmadores son responsables. El diezmo te hace responsable de tener presente que le entregas a Dios lo que le pertenece. Eso es ser responsable. Los diezmadores son disciplinados. El diezmo te da disciplina. Eres constante, consistente. Los diezmadores son honestos. El diezmo te hace honesto para ser diezmador. Nadie te está mirando excepto Dios. ¿Sabías eso? Nadie ve tu corazón, solo tú y Dios. Cuando tú das tus diezmos, esto habla de relación con Dios. Esto es relacional, esto no es transactional. ¿Cómo se dice eso? ¿Qué? Ajá. Esto no son transacciones. Ajá, así es. Esto no son transacciones. Esto es una relación con Dios. Los diezmadores son diligentes. El diezmo te hace diligente para que no le robes a Dios. Los diezmadores son fieles. El diezmo te hace fiel. Esto es lo que está mal con muchos administradores que son infieles. Y se necesita fidelidad con Dios. Tenemos que ser fiel con Dios. Yo no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de fidelidad. Fidelidad con Dios. Los diezmadores son confiables, porque déjame decirte que de la misma forma que tú confías en Dios para dar tus diezmos, Dios puede confiar en ti, porque a través de tu ofrenda, a través de tu dar, estás ayudando no solamente al reino,
a la iglesia, pero a la comunidad y a todas estas cosas que nosotros hacemos como iglesia en la comunidad. En otras palabras, podemos confiar en ti. Eres confiable. Todo aquel que es fiel con lo poco, Dios lo pondrá en mucho. Y hay una bendición de obedecer a Dios con el diezmo. Cuando obedecemos a Dios en el diezmo, Él promete provisión, Él promete protección y bendición espiritual y práctica. Hay promesas de Dios. Dice en Malaquías 3:10, como leímos, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. La ventana de los cielos no son cuentas bancarias, son canales de un suministro divino, son canales de bendición. El diezmo, cuando tú quieres abrir una bendición, un canal de bendición, tú das tus diezmos, porque es un canal de bendición para tu vida. Y la provisión significa que Dios se compromete a suplir tu necesidad en el punto de tu obediencia. Tú obedeces y la necesidad es suplida. Tú obedeces y la necesidad es suplida. No sé por qué lo tengo que repetir. Pero tú obedeces. Tú obedeces. Y la obediencia es sacrificio. Y mientras tú obedeces, Dios suple la necesidad. Dios te trae la provisión, abre las ventanas de los cielos. Y te das cuenta que cuando Dios habla de bendición, habla de ventanas y no puertas. Todos entendemos, una casa por lo general tiene dos puertas, una al frente y otra atrás. Si vives en un apartamento, hay una puerta nada más. Pero ¿cuántas ventanas tenemos en nuestra casa? Muchísimas ventanas. ¿Por qué? Porque las bendiciones son muchas. Las que Dios, ¿no? Cuando Dios habla de ventanas de bendición es porque son muchas las bendiciones. Esta es la promesa de protección. El versículo 11 del capítulo 3 dice: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Dios no solo da, pero Él también guarda lo que da. El devorador es todo aquello que se come tu cosecha. Las deudas, las enfermedades, los dramas, la distracción, todas estas cosas, Dios te protege de esto cuando tú eres fiel y das tus diezmos. El diezmo coloca tus finanzas bajo supervisión divina. Dios te da la promesa de propósito. Porque el versículo 12 de Malaquías dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. O sea, que tú eres una carta abierta cuando das tus diezmos, porque tú vas a ser testimonio para aquellos que te ven, porque vas a ser bendecido. Tu vida es bendecida. Y otros ojos pueden ver y van a ver, ven acá, ¿por qué en tanta crisis financiera que hay en este mundo? Este bendecido. ¿Por qué? Porque el que está bendecido le está dando a Dios. Porque sus prioridades es Dios primero. Y como Dios es primero, Dios provee, Dios protege y Dios te bendice. Y eres testimonio. Que estábamos cantando anteriormente, que sea tu vida un testimonio. El propósito está o comienza cuando la obediencia se vuelve constante. Cuando eres consistente con esa obediencia tuya. Cada vez que diezmas, le estás diciendo al mundo: Dios es fiel y yo confío en Él. Cada vez que tú das tu diezmo, no pienses en el dinero que estás dando. Piensa en esa acción de confiar en Dios. Piensa en esa acción de que cuando el mundo ve que tú confías en Dios, ellos van a decir: ven acá, hay algo verdadero en lo que está sucediendo aquí. Verdaderamente tiene que haber un Dios real. Y está entonces la promesa de paz. En 2 de Corintios capítulo 9,
Versos de 6 al 8 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios te da paz cuando tú das tus diezmos, porque dando tus diezmos es depositar confianza en Dios. La generosidad atrae gracia para dar. La paz llega cuando sabes que tu fuente no se agota. Ahí es donde está la fe, que tú le estás dando a quien que es el rey del oro y de la plata. Pero no simplemente del oro y de la plata, pero es aquel Dios Rafa que predicamos, porque te cuida de las enfermedades o te sana de las enfermedades. Aquel que te protege, aquel que te da provisión. Si me traes el diezmo, dice el Señor, abriré los cielos. Cada vez que das tus diezmos, tú le dices a Dios: Señor, confío en ti. Cada vez que tú das tus diezmos, tú le dices: Señor, es que no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, tú sigues siendo Dios.